Latinoamérica el fútbol es pasión de multitudes. Aquí en Estados Unidos también es pasión de multitudes, pero es el fútbol americano. Y este fin de semana, este fútbol americano trata de cruzar la frontera, salir del territorio estadounidense y se juega un tradicional partido que se realiza desde hace varios años en Londres. En esta oportunidad jugaron los Osos de Chicago y derrotaron a los Bucaneros de Tampa, le ganaron 24-18. Pero como ve la afición estadounidense que se realiza en juegos fuera del país, vamos ahora a Nueva York, ahí se encuentra Gabino Garay. Gabino, muy buenos días. Ustedes en Nueva York tienen dos equipos de fútbol americano, los Jets y los Giants. ¿Cómo lo ve la gente de que se esté jugando este partido fuera de Estados Unidos? Bueno, Carlos, imagínate que el fútbol americano puede ser un deporte que le gusta no solo a los americanos, pero aquí en las calles de Nueva York encuentro a dos personas que les gusta el equipo de los Patriots, que son de Nueva Inglaterra, y estoy hablando con ellos sobre este partido en Londres. La quinta vez que la Liga Nacional de Estados Unidos, NFL, juega en Londres, que tuvo más de 75,000 espectadores. Y aquí encuentro a Carlos, que es un fanático tuyo, Carlos Montero. Y Carlos, ¿por qué te gusta el fútbol americano? Bueno, es un deporte muy fuerte, que lo vemos en Guatemala también, seguimos las ligas de fútbol americano. Y por ejemplo, cuando es el Supertazón es increíble la cantidad de personas que lo ven, pues. Y me llamó mucho la atención ese juego en Inglaterra, porque Inglaterra es la cuna del fútbol soccer, y que haya asistido esa cantidad de gente a ver el partido la verdad que es fabuloso, ¿eh? Porque países como México ahí sí practican el fútbol americano y la liga también ha hecho juegos en México. ¿Y Marina? Yo no me gusta mucho, pero sí lo veo cuando son los partidos más importantes, sí me gusta verlo. Y ahí es donde aprovecho con Carlos verlo por televisión en Guatemala, sí. ¿Y por qué le gustan los guatemaltecos más el fútbol americano que el fútbol latino? ¿Porque le gustan más a los guatemaltecos? No, allá la preferencia es por el fútbol soccer. Sí, allá seguimos la liga española, la liga inglesa y la liga italiana. Y vemos mucho, pues todos los domingos vemos los juegos. Pero cuando hay fútbol americano, buenos partidos, por ejemplo, cuando son ya los playoffs y los supertazones, pues sí los vemos. Tiene mucha audiencia en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Marina, por esos comentarios. Entonces, en Guatemala todavía no es más popular que el fútbol tradicional latino, pero continuamos contigo, Carlos, en Atlanta. Gabino, mándale mis saludos a Carlos y te digo, en el caso mío personal, hay que conocerlo el fútbol americano porque uno cuando lo ve y lo desconoce, tal vez no lo entiende. Pero cuando le prestas atención y vas conociendo las reglas, hay mucha estrategia, es un juego muy cerebral, además que de ser un juego muy físico y es realmente interesante. Es importante si le prestas atención. Gabino, gracias. Gabino Garay desde la ciudad de Nueva York. Nuevamente, gracias, Carlos. Saludos a Carlos de parte mía. Tenemos ahora sí más información deportiva. Aquí vamos a hablar también del fútbol, pero el fútbol nuestro. Le dicen soccer. En Estados Unidos, Luis Bucci tiene toda la información. También va a estar con nuestra enviada especial.